La desaparición de Amelia Grayson. Hace muchos años, en una pequeña y tranquila ciudad costera, se dio una de las desapariciones más extrañas y misteriosas que jamás haya sucedido en la región. La protagonista de esta historia era Amelia Grayson, una joven que acababa de mudarse al pueblo buscando una nueva vida lejos del bullicio de la ciudad. Nadie sabía mucho de su pasado, y eso solo aumentaba los rumores que corrían sobre ella. Amelia se instaló en una antigua casa de campo, un lugar que había estado vacío durante más de una década. La casa, aunque imponente en su estructura, tenía un aire oscuro, como si los años de abandono la hubieran impregnado de secretos. Los vecinos la miraban con curiosidad, pero también con desconfianza. En el pueblo se decía que aquellos que vivían en esa casa nunca permanecían mucho tiempo. Algo en su interior parecía repeler a las personas. Desde su llegada, Amelia fue muy reservada. Rara vez salía a interactuar con los habitantes del pueblo y cuando lo hacía, sus ojos siempre parecían mirar a través de las personas como si su mente estuviera atrapada en otro lugar, un lugar lejano y desconocido. Sin embargo, había algo en ella que cautivaba a todos los que la conocían. Su belleza etérea, su porte elegante y su comportamiento algo enigmático creaban un aura de misterio que nunca pasó desapercibido. Una noche, después de una semana de su llegada, los vecinos notaron algo extraño. A las 10 de la noche, las luces de la casa de Amelia se apagaron, como de costumbre. Sin embargo, en esa noche en particular, nadie vio ni oyó nada más. No hubo el habitual sonido de la puerta cerrándose, ni las sombras que se deslizaban detrás de las cortinas. El silencio era absoluto. A la mañana siguiente, la preocupación comenzó a crecer cuando nadie vio a Amelia salir de su casa, como lo hacía regularmente, para dar un paseo por el pueblo. Era extraño, pero no alarmante. Sin embargo, al caer la tarde, su ausencia ya era notable. La gente del pueblo, que ya había comenzado a acostumbrarse a su presencia, comenzó a preguntar por ella. Nadie tenía respuestas claras. Nadie la había visto salir de su casa en días. Los días pasaron y la inquietud se convirtió en miedo. Nadie podía entender por qué Amelia no había aparecido ni cómo había podido desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro. La policía local inició una investigación, pero no encontró ninguna pista que explicara su desaparición. La casa estaba cerrada por dentro, sin signos de entrada forzada ni de lucha. Su coche seguía estacionado en la entrada, y dentro de la casa todo parecía en su lugar. La chimenea apagada, las cortinas cerradas, el desayuno sin tocar. Pero había algo que no encajaba. En el salón de la casa, sobre la mesa, había una carta sin abrir, dirigida a un tal Elias Green, un nombre que nadie en el pueblo había escuchado antes. Era extraño. ¿Por qué Amelia, que rara vez interactuaba con otros, tendría correspondencia con alguien fuera del pueblo? La investigación continuó durante semanas, pero Amelia parecía haberse desvanecido por completo. La gente murmuraba sobre la casa y su oscura historia. Se decía que, mucho tiempo atrás, el propietario original de la casa, un hombre llamado Henry Kingsley, había desaparecido de manera similar, justo después de que se cerrara un acuerdo con alguien llamado Elias Green. ¿Era esta coincidencia? Algunos pensaban que Amelia estaba relacionada de alguna manera con ese misterioso hombre y que su desaparición estaba conectada con la historia olvidada de la casa. Un mes después, un joven periodista llamado Sam Carter, conocido por su curiosidad insaciable, decidió investigar por su cuenta. Había algo en esta desaparición que no podía dejar de pensar. Sin embargo, a medida que profundizaba, su investigación lo llevó a un sendero oscuro. Sam descubrió que Elias Green no era un simple amigo o colega de Amelia. Era una figura clave en los eventos oscuros de la historia del pueblo, un hombre que había estado relacionado con ritos antiguos, secretos arcanos y sociedades secretas.
Los registros antiguos revelaban que la familia Green había estado involucrada en misteriosas desapariciones y eventos paranormales que se remontaban a generaciones pasadas. Cada desaparición de un miembro de la familia o asociado estaba vinculada a una fecha, una luna llena y un lugar específico en el bosque cercano. Sam, decidido a desentrañar la verdad, viajó al bosque. Mientras exploraba la espesa maleza, sintió una extraña sensación, como si algo lo estuviera observando. Esa noche, Sam se adentró en el bosque en busca de respuestas. La luna llena iluminaba su camino, y a medida que se acercaba a un claro, escuchó un susurro bajo, como si alguien estuviera llamándolo. Al llegar al centro del claro, se encontró con una antigua piedra cubierta de musgo y raíces. Alrededor de la piedra estaban los restos de antiguos rituales, velas derretidas, cenizas y lo que parecía una serie de símbolos extraños tallados en la roca. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo y vio una figura en la distancia. Era Amelia, o al menos eso parecía. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Sam la llamó, pero ella no respondió. En lugar de acercarse, la figura comenzó a retroceder, alejándose lentamente. Sam intentó seguirla, pero algo en el aire lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, y fue entonces cuando escuchó la voz profunda de Elias Green susurrando desde las sombras. «Ella ya no te pertenece, Sam. Amelia es nuestra». En ese momento Sam comprendió que Amelia no había desaparecido por accidente. Había sido atrapada en una red ancestral, un destino que la había ligado a la familia Green. La joven que había llegado al pueblo no era solo una persona común. Ella era parte de una antigua tradición que conectaba la vida y la muerte, la realidad y lo sobrenatural. La desaparición de Amelia Grayson no era un simple caso de secuestro o fuga. Era el resultado de una fuerza mucho más grande, mucho más antigua que cualquier cosa que el pueblo pudiera imaginar. Y, mientras Sam intentaba comprender la magnitud de lo que había descubierto, la figura de Amelia desapareció en la oscuridad, llevada por las sombras, tan misteriosa y etérea como el mismo destino que la había reclamado. Nadie volvió a saber de ella, pero el pueblo nunca olvidó su nombre. La casa de Amelia permaneció vacía, pero la leyenda de su desaparición siguió viva, transmitida de generación en generación como una advertencia. Algunas puertas no deben abrirse, y algunos secretos nunca deben desvelarse.